el Evangelio según Lucas, capítulo 19, y ahí vamos a leer un único versículo que vamos a leer en esta versión, y también lo tenemos en otras versiones aquí, en el boletín, ¿verdad? Versículo 26 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Tomando riesgos en la fe, tomando riesgos. Tomando riesgos. Los riesgos van desde los más sencillos hasta los más complicados. Ese cruzarnos una calle, pues se toma riesgo. Se supone que la acera nos da protección, nos da seguridad. Ahí es para que transiten las personas, que a veces vemos que vehículos se suben en las aceras y eso pone en peligro la vida de los peatones. Pero se supone que en las aceras hay seguridad. Bajarnos de la acera y querer, hermanos, atravesar una arteria, vemos en las noticias, entonces ahí están las pasarelas y corremos riesgos, pero esos riesgos son imprudentes, ¿ah? Por eso aquí dice: tomemos riesgo en la fe, tomemos riesgo creyéndole a Dios, que Él es galardonador de los que confían en Él, ¿verdad? Entonces ese tipo de riesgo es lo que el Señor nos invita y nos llama a tomar. Todo lo tiene un riesgo en la vida. Desde que empezamos, desde que nacemos, hermanos, respirar. Tenemos que llorar para que se nos abran los pulmones y poder empezar a respirar. Pero así, hermanos, empezamos a correr cómo nos vamos a alimentar. En el vientre no teníamos, hermanos, que hacerlo a través de nuestro sistema digestivo y a través de la boca, sino que, bueno, venía en el ¿cómo se llama? Por el cordón umbilical entraban los alimentos, ¿están ahí? Sí, ¿verdad? Y así, hermanos, y empezamos a crecer, nos empezamos a mover, y después de movernos, gateamos, y un día nos paramos, y ese día, hermanos, los papás ahí, ¿verdad? Y dar el primer paso. Todo eso es riesgo de caernos y de, hermanos, aunque, ¿verdad?, de estatura que teníamos en ese momento, pero algo nos golpeamos, nos dolía, y muchos niños al dolerle, se aguanta. A veces viene el temor y pasan unos días y no sigue gateando, no quiere seguir caminando bien. Pero mire, un día después, 2 días después, el niño, aunque se haya golpeado, sigue y vuelve a intentarlo hasta que lo logran. Esos son riesgos. Esos son riesgos. Y la palabra de Dios nos habla de eso. ¿De qué sucede en nuestra vida si nosotros no corremos riesgo y logramos, hermanos, afianzar, sostener lo que ya teníamos y incrementarlo? O sea, que el mismo hecho de tener lo mismo hace que eso corra el riesgo de perderse. Aquel terrateniente que, hermanos, estaba en el porche de su casa, ahí donde tenía la propiedad, y llega alguien y le pregunta: ¿y qué va a sembrar este año? ¿Algodón? No, algodón no. El picudo viene y daña todo, no, mucha pérdida. ¿Va a sembrar trigo? No, trigo no. Y mencionaba la plaga. ¿Va a sembrar entonces maíz? No, el maíz no, la plaga ¿verdad? El gusano cojoliero y todo. No, eso no. Y entonces, no, mejor este año no voy a sembrar nada. Un año, bueno, hermano, pero viene otro año y tiene la misma mentalidad. Es que la tierra ahí está, y la tierra no se pierde, pero se empieza a perder, hermanos, todas las instalaciones. Y llega un momento que esa persona pierde su hacienda, pierde su terreno. ¿Por qué lo perdió?
porque no quiso correr riesgos. Pensó de que no era capaz de salir adelante y de ganarle a una plaga, hermano. ¿Está conmigo? En nuestra vida sí viene, y el Señor no lo dice claramente. Pues yo digo que todo el que tiene, se le dará. Usted tiene algo, y ese algo usted se fortalece, lo conoce mejor, pues se le va a dar más. El primer punto ponía el ejemplo de que si usted aprende una palabra, hermano, de un idioma, usted piensa irse a los Estados Unidos y lo piensa desde, lo vengo pensando hace 10 años, ¿y por qué no estudió? No, cuando llegue allá el trabajo y no puede, y entonces tiene que agarrar los peores empleos. ¿Por qué? Porque no quiso correr riesgos, de dedicarle un tiempo, de esforzarse. Hermanos, fui a los Estados Unidos y las veces anteriores había ido con grupo, ¿verdad? O sea, gente que me andaba atendiendo y que todas las cuestiones. Y yo iba, hermano, porque iba a comprar millones de dólares allá en equipo, ¿verdad? Y entonces así era diferente. Pero fui una vez y me fui solo en bus de Los Ángeles a San Francisco. Y entonces en el Greyhound, en el bus para cada cierto tiempo para que usted tome, vaya al baño. Entonces, bájense, porque a veces cambiábamos de bus y entonces yo me paraba y llegaba alguien y me empezaba a hablar en inglés, hermano. Y yo, hermano, pues no quería, ¿verdad?, que la gente supiera que no sabía hablar en inglés, y no les contestaba. Entonces algunos eran incluso latinos, ¿verdad?, hablaban español y ya yo los oía. Me pegaban una pandeada, se le creído, que no sé qué, que se cree, que somos poca cosa, que no nos ni contestan, pero era porque yo no, me llegaban a hablar en inglés, y yo no sabía qué hablar. Estamos. Y cuando he ido a recibir clases aquí, creo que también hablo porque el temor a hacer el ridículo. Un niño nunca tiene temor a hacer el ridículo. Siempre que comete equivocaciones y habla lo que habla. Y es la única manera de poder hablar un segundo idioma, siéndose como niño. Amén. Pero uno, hermano, no quiere, ¿verdad?, dar a su brazo a torcer. A veces es necesario correr el riesgo, empezar de nuevo. Veíamos hace 2 domingos, a veces es necesario, hermano, empezar de nuevo, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. No, pero es que yo era don fulano, yo era aquí, yo era allá, y entonces eso no nos hace que corramos riesgo, que nos abramos nuevas oportunidades. Y lo poco que teníamos lo perdemos. Eso es lo tremendo, hermano. Amén. Usted tiene aquí en su boletín otra versión de la que hemos leído y dice: arriesga tu vida y consigue más de lo que nunca soñaste. O sea, arriesga tu vida y recibe más de lo que nunca soñaste. Mantente en lo seguro y terminarás anegado, terminarás parado, terminarás empantanado, terminarás sin ir a ningún lado, terminarás sin tener más mayores frutos. Napoleón Hill piensa y hágase rico, en ese libro menciona, hermanos, la experiencia de un hombre que se metió en la industria minera y todo lo que tenía, hermanos, lo invirtió, y capitales que consiguió lo metió, hermanos, porque era una mina de oro y en California, y los geólogos, los estudiosos, los expertos le habían dicho: ahí hay oro, ahí hay oro. Y él dijo: voy a meterme en este negocio, y se metió, hermanos, y invirtió todo lo que tenía hasta que se le agotó lo que tenía y no había logrado importar. Vendió la mina y se la compró otra persona. Buscó nuevamente
la consulta de geólogos y expertos en minas y le dijeron: a 3 metros de ahí donde está el oro. Y así fue. Este hombre, cuando se dio cuenta que verdaderamente aquella mina, hermano, estaba con oro, que había sido un negocio que él, por no arriesgar un poco más, había perdido. Este hombre, hermano, en la calle entró a formar parte del staff de un equipo de venta de una compañía aseguradora. Y ese hombre llegó a destacarse tanto, llegó a ser millonario porque, hermanos, fue alguien incansable en la venta de pólizas de seguro. Y cuando la gente le decía que no, él se imaginaba y se acordaba que él, a un paso de haber obtenido el resultado de la mina, ¿no?, había desistido. Entonces reforzaba sus argumentos y lograba cerrar, hermanos, la venta. Entonces era imbatible, así lo tenían. A quien él presentara su proyecto de venta, él vendía. A veces no queremos hablar, a veces no queremos correr riesgos. A veces en el matrimonio las cosas van mal y no queremos correr el riesgo, hermano, de el esposo, de amar a su esposa, como Cristo amó a su iglesia, que estuvo dispuesto incluso a sacrificarse. La esposa, las cosas van mal y no está dispuesta a arriesgarse a ¿qué? A ser sumisa. Y haciendo eso es agradable a Dios y Dios va a obrar, Dios va a ayudar, Dios va a fortalecer, Dios va a sacar adelante. A veces tenemos el síndrome del padre ausente, que llega nada más los fines de semana, que se ausenta, y entonces cuando llegan, pues están los hijos. ¿Cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a castigar? ¿Cómo voy a...? Que no quiere correr riesgo. No, lo veo tampoco, que mejor voy a pasar bien con ellos. ¿Y cuál va a ser el resultado? A veces es necesario hacer lo que tenemos que hacer. Hay que correr ese riesgo, aunque no seamos, hermanos, populares. Amén. Mire, es bueno ser amigo de los hijos. Bueno, pero usted no está llamado a ser amigo. Usted está llamado a ser papá de sus hijos. Y algunas cosas, decisiones, aunque usted se equivoque, ¿no?, porque nos podemos equivocar, y si nos equivocamos tenemos que reconocerlo y pedir perdón. No somos infalibles, pero hemos sido llamados a ser padres. Amén. Y el padre disciplina, el padre enseña, el padre educa. No importa la edad, porque ha habido un vacío. No lo hemos hecho, lo tenemos que hacer, porque tenemos que, hermanos, recibir el fruto de ¿qué? De lo que el Hijo hace, hermano. ¿Usted va a vivir de lo que él haga? No, es la satisfacción que usted tiene de que sus hijos tengan éxito en la vida, que tengan una vida, hermanos, igual o mejor a la que usted ha tenido. Amén, está conmigo.